Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal Abre tu Chauca. Si es tu primera vez que nos visitas, te recomiendo que te suscribas al canal porque acá vas a encontrar información muy valiosa que te va a ayudar a abrir tu daycare, a manejarlo, a expandirlo, a trabajar con currículos y sobre todo a tener familias felices para que eso te ayude a tener un daycare exitoso. ¡Sí! ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no lo quiere? Bueno, también si eres parte de la familia, por favor, pasa a tomar asiento porque vamos a hablar sobre miedo a la transformación de convertirte en dueña y directora de tu daycare. ¿Miedo? Bueno, pues sin más, vamos a darle comienzo a este video. ¡Comenzamos! ¡Wow! A ver, el título está como que miedo a convertirte en dueña y directora, pero sí. Y mire, vamos a hablar honestamente, porque muchas veces estos temas no se tocan porque, ay no, ¿cómo voy a tener miedo? O ay no, miedo, pues como que sí, pero como que no. Y cuando no aceptamos que hay un miedo a algo nuevo que está por llegar o que nos queremos acercar a algo y nos provoca miedo, simplemente es negación. Pero cuando aceptas que estás sintiendo algún temor, esto te ayuda y abre más la conciencia para que puedas empezar a dialogar contigo y ver por qué tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es como que no hace clic en mi cerebro de decir miedo, si es algo que va a ser bueno para nosotros. Pero sí. Y déjame te explico por qué es normal y hasta cierto punto tener miedo. El miedo lo que hace es que es un salvador que nos evita que nosotros mismos entremos a unas zonas o áreas donde nos pongamos en riesgo. Entonces, el miedo es bueno hasta cierto punto. Es, por ejemplo, estás calentando una tortilla o un pan tostado en la estufa y tú tocas, tú sientes, obviamente sientes caliente y quitas inmediatamente tu mano. ¿Por qué? Porque es un instinto, es miedo a que te quemes, dolor que vas a sentir. Sin embargo, cuando este miedo lo prolongamos por mucho tiempo y solamente empezamos a crear cosas negativas o situaciones que en lugar de que nos ayuden, nos van jalando hacia atrás. Ese miedo es en el que nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos para decir, no, en realidad no es verdad, porque el miedo empieza con pensamientos. Después los pensamientos comienzan a crear historias que te repites y después comienza el diálogo negativo en el que tú mismo empiezas a decir, no, sí es cierto porque le pasó a doña Chuchita, a doña Panchita, le pasó porque me dijo. Esos diálogos y diálogos internos hacen que te quedes paralizada y que no sigas más allá. Lo cual es acá donde yo les hablo, el miedo a tener un daycare y convertirte en directora de tu propio daycare. Y nos da miedo, porque por ejemplo, cuando tú has trabajado en un daycare, sabes que hay responsabilidades. También a esta palabra, responsabilidad. ¡Uf! Cuando escucho en TikTok, pongo algo en TikTok y ahí ponen toda la gente, no, es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, no, ni te metas en eso. Pero piensa, tómate unos minutos y piensa sobre esa palabra, responsabilidad. Todos en esta vida tenemos una responsabilidad, absolutamente todos. Todos, estemos acá en este país, estemos en otro país, tenemos una responsabilidad. Uno, es pagar nuestros taxes. Dos, llevar a tus hijos a la escuela, es una responsabilidad. Tres, si tienes tienes una casa, un apartamento y estás rentando, una responsabilidad que tienes que pagar mensualmente. Todos tenemos responsabilidades, pero muchas veces mejor queremos ser guiados por otras personas, pero no tomar la responsabilidad de que yo puedo emprender o que yo lo puedo hacer. Y me escudo entre el miedo y miedo a la responsabilidad. Y estas dos cosas lo que hacen es que te limitan y te quedas ahí
solamente mirando. Que toda la demás gente empieza a avanzar, empieza a crecer, empieza a hacer muchas cosas, a viajar, sus hijos están en otra escuela, están avanzando y tú te quedaste chiquito solamente porque este miedo o miedo a la responsabilidad te hizo pequeñito y no te permitió avanzar. Y esos son los años que tú vas viviendo en este país y estás donde mismo de hace 15, 20 años. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Porque es algo muy común, sobre todo cuando hablo sobre cuánto puedes ganar, cuánto podrías cobrar, o cuando ya tienes tu daycare y te dicen, es que no me pagan, o es que, ay, no, es mucho, porque también no crees en tu capacidad de que puedes generar, y que tu tiempo, tu persona tiene un valor más alto ahora. También se divide de esas tres maneras, la incertidumbre. La incertidumbre de que si lo hago, no lo hago, funcionará, no funcionará. Y acá hay que cambiar ese diálogo interno que te menciono. Es si funcionará o no funcionará. O lo hago o no lo hago. Y acá hay que cambiar esa palabra y decir, yo hago que las cosas funcionen. Es cuando yo tomo la responsabilidad de que esta acción que yo voy a tomar, yo tengo el control. No le estoy dando el control a otra persona, sino que yo misma estoy tomando el mando de mi vida, de mis acciones y de mis decisiones. No se lo estoy dejando a mi patrona o a mi jefa o a mi esposo o a mis hijos, porque también luego escucho que me dicen, ay, pues no sé, déjeme hablar con mis hijos, déjeme hablar con mi esposo, que acá es muy importante siempre tener un diálogo con la familia y contarles lo que tú quieres hacer. Sin embargo, ellos no son los que van a decidir de tu acción, porque ellos solamente van a ser personas externas que te van a estar apoyando, te van a echar porras, sí, tú puedes, sí, sigue, sigue, sigue. Pero al final de cuentas, quien va a ser responsable de su vida eres tú, soy yo misma. Pero cuando yo me escudo de que, no, ¿sabe qué? Es que mi esposo me dijo que no. Es que, ¿sabe qué? Mis hijos me dijeron que no. Entonces, tus sueños, tus metas, se las estás dejando a otra persona. Y si tú no tienes tu por qué, alguien más te va a poner su por qué. Y tú vas a estar trabajando por el por qué de otra persona en lugar de trabajar en tu por qué. En el por qué quiero yo abrir mi daycare. ¿Por qué me quiero convertir en dueña? Y algo muy importante es que cuando tú ya eres dueña de tu tiempo, de tu daycare, es que si tú sintieras esa emoción, esa alegría de ver tu daycare, de ver ese espacio que tienes en tu hogar y que lo transformaste en que produzca y que te gusta lo que tú haces. Y te levantas en la mañana, es una sensación tan chévere, tan linda. Te levantas en la mañana y miras ese daycare, te tomas tu café y te dices tú, qué buena decisión tomé en mi vida. Y cuando comienzas a recibir esos beneficios de tener tu daycare, de que puedes estar cuando los niños se duerman, estar con ellos y estar leyendo tu libro, preparándote, o en los holidays que nuestros hijos no van a la escuela y que te los están pagando a ti, es cuando tú dices, valió la pena. Por supuesto que hay situaciones que vas a ir aprendiendo, claro que sí. Sin embargo, al final va a valer la pena. Va a valer la pena el hacer este proceso, el convertirte en dueña y directora de tu daycare. Es una sensación que no la puedes ir a comprar afuera. Es que tú tienes que vivirla, tú tienes que sentirla para que empieces a experimentar esto. También la hermosa emoción que tú puedes ir de viaje, que ahora ya no tienes que depender de alguien más externo para decirle, puedo pedirle nada más 2 semanas, nada más, por favorcito, 2 semanas al año para poder ir a ver a mi familia y que cuando regreses te hagan mala cara porque faltaste 2 semanas y porque esas 2 semanas que no subiste le cayó más trabajo a otra persona y llegas tú y por 3 semanas te hacen la vida pero de cuadritos.
Lo digo por experiencia, ¿eh? Por experiencia. Esto fue mi experiencia. No sé si te tocó a ti, pero a mí sí me tocó. También la belleza de creer en ti misma. ¿A veces te has preguntado por qué no crees en ti misma? ¿No te has preguntado? Porque a veces tú dices, yo quiero hacerlo, pero me da miedo o no confío en mí. ¿Y por qué no confías en ti? Porque quizá muchas veces trataste de hacer cosas, emprender, pero no había una estructura, no había un proceso. Y cuando no hay un proceso, es bien fácil que te pierdas, que desistas. Y no es que no creas en ti, sino que no has encontrado un proceso que te ayude a lograr tu meta y también algo que te guste, que trabajes para ti. Es muy diferente el levantarte a trabajar para alguien más que levantarte a trabajar para ti misma. Y sobre todo que empiezas a saber y a tener conciencia que tú misma eres la que genera tus ingresos. Ya no estás dependiendo de un jefe, de una dependencia, de una compañía. Ya no dependes de eso, sino que tú misma lo estás generando. Y bueno, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Ahora sí, chao, chao. Bye, bye.